Buenos días, vamos a hacer la presentación de la actividad 2.2 titulada Sistemas de Representación. Somos el grupo número 2 conformado por Natalia Castro, Sergio Sepúlveda y quien les habla María Escobar. Nuestro tutor es Jack Tolosa. Esta presentación la dividimos en dos partes. Primero hablaremos de los sistemas de representación que son relevantes a nuestro tema de estudio. Luego miraremos las relaciones que hay entre estos sistemas de representación. El tema que nosotros estamos tratando o estudiando es la multiplicación de fracciones. Aquí presentamos pues el mapa conceptual que hicimos de todos nuestros sistemas de representación y ya empezaremos a desglosarlo en la presentación. Entonces, iniciamos haciendo un pareo entre los sistemas numéricos y simbólicos, ya que las reglas que se siguen para estos dos sistemas son las mismas, lo único que cambia es la forma en que las representamos. En el primero vamos a representarlos por números y en el segundo vamos a representarlos por expresiones algebraicas o por letras. Entonces tenemos que para las fracciones vamos a tener tres elementos que la van a conformar. El primero es el numerador, que nos va a indicar la cantidad que vamos a tomar de la unidad. El denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir esa unidad. Y tenemos una línea fraccionaria que nos sirve para separar el numerador del denominador. Ahora, para hacer una multiplicación de fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar los numeradores y los denominadores respectivamente y así vamos a dar paso a una nueva fracción. Para el sistema gráfico, nosotros consideramos la recta numérica. Entonces, generalmente la escala que se usa para representar la unidad en este sistema es el espacio que hay entre dos números, como por ejemplo el 0 y el 1. Ahora, aplicado a las fracciones, vamos a tener que el denominador nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir esa unidad y el numerador nos indicará los espacios que debemos tomar de dicha división. Para el sistema geométrico identificamos tres formas de hacerlo. El primero es el modelo de área, las tiras de fracciones y los diagramas circulares. En este sistema vamos a partir de figuras geométricas. En el modelo de área vamos a partir de un cuadrilátero, que puede ser un cuadrado o un rectángulo. El denominador nos va a indicar el número de filas en el que vamos a dividir ese cuadrilátero. El numerador nos indicará por su parte en cuántas columnas lo vamos a dividir. Para la multiplicación, entonces el producto será la intersección que se dé entre las columnas y las filas. Para las tiras de fracciones, vamos a partir de un rectángulo, este nos va a representar la unidad, y aplicado a la multiplicación, entonces el segundo factor nos va a indicar por cuál tira debemos iniciar. El denominador de la primera fracción nos va a decir en cuántas partes vamos a dividir esa tira, y el numerador nos dirá cuántas partes debemos tomar. Para los diagramas circulares, como su nombre lo indica, pues la unidad va a estar representada por un círculo y se sigue de forma análoga como en las tiras de fracciones. Entonces, el denominador nos va a indicar en cuántas partes vamos a dividir ese círculo y el numerador cuántas de esas divisiones vamos a tomar. Para el sistema manipulativo, nosotros consideramos los bloques geométricos. Aquí partimos de un bloque de forma hexagonal y de una serie de bloques que serán las fracciones que completen ese hexágono. Cabe resaltar que en este sistema la unidad puede variar dependiendo de las necesidades de quien lo use. Para la multiplicación vamos a iniciar con una tira que nos va a indicar el valor del segundo factor y esa esa figura la vamos a dividir en las partes que nos indica el denominador del primer factor y el numerador nos va a indicar las partes que debemos tomar de esa figura. Para el sistema pictórico, consideramos las ilustraciones de conjuntos. Entonces, debemos hallar un número que sea común a los denominadores y ese número va a ser el número total de dibujos que tengamos representados. Ahora, el segundo factor nos va a indicar cuántos dibujos debemos tomar del total. Luego, el primer factor
nos va a decir cuántos dibujos vamos a tomar de ese subconjunto que se tomó. Y el producto será entonces los dibujos que no queden agrupados en ningún conjunto. Para el sistema verbal sabemos que son acuerdos que se dan entre el lenguaje y las matemáticas. Para el caso de las multiplicaciones, ese acuerdo o relación se da gracias a la preposición de, que es la que nos indica que se debe realizar una multiplicación. También consideramos que este sistema es el que nos sirve de puente conector entre el sistema numérico y los otros sistemas de representación. Ahora veremos las relaciones entre estos sistemas de representación. Nosotros consideramos dos transformaciones sintácticas. La primera es cuando se cambia uno o ambos factores por uno que es equivalente. Entonces ahora presentamos una tabla en la que tenemos cada uno de los sistemas de representación. Partimos de una representación inicial y vemos cómo se transforma cuando se coloca una fracción equivalente. Entonces en el numérico partimos de la multiplicación de números mixtos y vemos cómo la transformamos en una multiplicación de fracción por fracción. Para el verbal iniciamos con la multiplicación de 2/3 de 5/7 y su equivalente sería 4/6 de 10/14. Para el simbólico partimos de nuestra expresión algebraica base y vemos que la podemos transformar multiplicando cada uno de los factores por números enteros. En el modelo de áreas, pues digamos que la gran diferencia se ve, o transformación, cuando dividimos ese cuadrilátero en un mayor número de filas y de columnas. En la tira de fracciones, al igual que en los diagramas circulares, partimos de una tira, digamos, y la transformamos cuando hacemos más divisiones o un número mayor de divisiones, pero sigue representando la misma cantidad. En el manipulativo tenemos la multiplicación de una fracción por un entero. Aquí el hexágono va a representar nuestro entero y tenemos cómo se hace entonces la división para la fracción. Lo mismo ocurre con la recta numérica. La segunda transformación sintáctica que consideramos es la que se da cuando se aplica la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces tenemos otra tabla en la que relacionamos cada sistema y dos ejemplos. El de la prosa, que hace referencia a los ejemplos que describimos en el documento final, y el ejemplo cuando se conmuta esa expresión. Entonces vemos aquí en esta primera parte que la primera, como el más relevante o el más notorio, pues es en el modelo de áreas, porque se invierte el número de filas por el número de columnas. Mientras que acá en la segunda parte vemos que en el pictórico sucede algo similar. Tenemos la misma cantidad de dibujos representados, pero cambiamos la orientación y la forma en la que agrupamos dichos dibujos. Gracias.